Señores estudiantes, vamos a dar inicio. Tenga la bondad de poner atención. Prosiga, señorita. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. El tema de nuestra exposición se trata sobre la reforma, causas y consecuencias. ¿Qué es la reforma? Se llama reforma protestante o simplemente reforma a un movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y el surgimiento de diversas iglesias, a las que se les denomina genéricamente como protestantes. Las causas son: las principales causas del surgimiento de la Reforma Protestante fueron las siguientes. 1. La venta de indulgencias promovida por el papado para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. 2. La prédica contra la venta de indulgencias y las riquezas de la Iglesia realizada por precursores de la Reforma. 3. El rechazo de Lutero a lo que considera prácticas corruptas de la jerarquía eclesiástica católica y su llamada a la nobleza alemana, para que negase la autoridad al Papa y apoyase la creación de una Iglesia nacional alemana. 4. La influencia de algunas de las ideas del humanismo, en especial la crítica a la teología de la Iglesia católica y a las excesivas riquezas de los representantes de la jerarquía eclesiástica. A continuación, mi compañero. Buenos días con todos, yo les voy a hablar sobre las consecuencias. Las consecuencias más importantes de la Reforma Protestante fueron las siguientes. 1. La división de la cristiandad occidental en dos grandes ramas, las cuales fueron la católica, apostólica, romana, y varias iglesias protestantes como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, el presbiterianismo, las cuales rechazaron la autoridad del Papa. 2. El lanzamiento de la contrarreforma por parte del papado. 3. El enfrentamiento entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el católico Carlos V, 1520-1558, y los príncipes alemanes que adquirieron a la Reforma Protestante. 4. La traducción de la Biblia a diversos idiomas, entre ellos el alemán, el inglés, el francés, el español y el ruso, el finlandés y el islandés. Muchas gracias por su atención. Déjelo, mija, y regrésele al principio, por favor. Ahí déjeme, en consecuencias. A ver, ¿quién va a realizar la intervención? Vamos, escucho opiniones. No tengo nota de Barahona, Cáceres, Camacho, Carrera, García, Jacomelor, López, Mora, Pérez, Piedra, Quimis y Ruales. Vamos, le escucho. No, bueno, empiezo yo entonces. Nosotros vamos a decir, primeramente vamos a complementar lo que dicen sus compañeras. Entonces nosotros vamos a decir que la reforma en sí fue un movimiento religioso, una revolución religiosa que nace aproximadamente en el siglo XVI. Veo cámaras apagadas. López, por favor, vamos. Esta nace con el objetivo de destruir el cristianismo, ¿no es cierto? Y condujo a la construcción de iglesias protestantes. Nosotros habíamos dicho también que una de sus causas decía que era el espíritu crítico del humanismo. Otra de sus causas era la intromisión del Estado dentro de asuntos de la iglesia. También otra de estas causas fue la codicia de los reyes, ¿no es cierto? Que empezaron a apoderarse de ¿qué? De los bienes de la iglesia, la relajación de las costumbres y la más importante, la querella de las indulgencias. ¿Qué era la venta de las indulgencias? Esto es decir, que usted pagaba una cantidad a la iglesia para que sus pecados
sean borrados. En eso consistía la querella de las indulgencias. Tenemos entre sus máximos representantes a tres, a Lutero, Calvino y a Enrique VIII, ¿no es cierto? Lutero decía que él es el que se encargó de negar la autoridad del Papa, es decir, el valor de las buenas obras. Él afirmaba que solamente teniendo fe se salvaría. Calvino, él en cambio sostiene la predestinación, es decir, considera que la Biblia es la única fuente de fe. Y el señor Enrique VIII, él es quien creó la iglesia anglicana. Espero haya tomado nota porque al finalizar le tomo lección. Vamos, entonces también decíamos, ¿qué cosa? Que Enrique VIII se proclamó jefe supremo de esta iglesia, es decir, de la iglesia anglicana. Listo, vamos a empezar. Siguiente grupo, vamos. Vamos, siguiente grupo. Dígame. ¿Me podría repetir lo último que dijo de Lutero? A ver, ¿qué me dice, mijo? ¿Y me puede repetir otra vez lo que dijo de Lutero? Martín Lutero. De Martín Lutero. Él negaba, dice, él negó la autoridad del Papa. Él negó también el valor de ¿qué? De las buenas obras. Él sostenía que solamente la fe podía salvarlo. Muy bien, vamos. Siguiente grupo. Vamos, siguiente grupo. Contrarreforma, Ruales y Pinto. Buenos días, Licen. Este es el grupo de las causas y consecuencias de la contrarreforma integrado por Isaac Pinto y Matías Ruales. Alce la voz, mijo. ¿Qué es la contrarreforma? La contrarreforma fue un proceso de renovación espiritual que se produjo dentro de la Iglesia Católica a partir de 1540. También se la conoce como Reforma Católica. Se originó a partir de la necesidad de la Iglesia de reorganizarse y plantear una estrategia frente al avance de la Reforma Protestante, además que de responder cuestionamientos y las críticas de los propios cristianos católicos. Causas. La crisis moral de la Iglesia Católica, muchos fieles creían que el papado se había alejado de los verdaderos valores del cristianismo y criticaban la institución de la Iglesia. La Reforma Protestante iniciaba en Alemania en 1517 por Martín Lutero, la cual provocó una división tanto religiosa como política en Europa. A raíz de estas se formaron bandos enfrentados que criticaban o apoyaban a la Iglesia Católica. Frente a la divulgación de distintas ramas del protestantismo, la Iglesia Católica se vio en la necesidad de desarrollar una estrategia. A continuación, mi compañero. Consecuencias. Tomó relevancia la Inquisición, una institución medieval que perseguía y castigaba a las personas que se desviaban del dogma católico. Se fortalecieron las órdenes religiosas orientadas en la evangelización, como la Compañía de Jesús, fundada en 1534. Se impusieron normas estrictas a la producción artística dentro de la esfera religiosa, con el objetivo de que las imágenes no se desviaran del dogma. Se estableció que los representantes de la Iglesia serían los únicos autorizados para interpretar las Sagradas Escrituras. Se fijaron dogmas cuestionados por el protestantismo, como la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, la concepción virginal de María, la validez de los 7 sacramentos, la voz, mijo. entre otros. La actitud intransigente de la Iglesia Católica frente al protestantismo, sumada a los intereses políticos de las monarquías reinantes, provocó una serie de conflictos que derivaron en las guerras de religión
a lo largo del siglo XVII. Mira, ¿terminó? Sí, licenciada. Ya, espérenme ahí, por favor, no me retiren la diapositiva. A ver. Vamos a empezar nosotros diciendo que primerito, como dicen sus compañeros, la contrarreforma en sí fue un movimiento que surge dentro de la Iglesia Católica. Pero ¿para qué surge este movimiento? Este movimiento surge como reacción a la falsa reforma protestante. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ¿qué? De precisar con plenísima claridad que los principios, los dogmas de las verdades que sostenía la fe católica. Hasta ahí, ¿estamos claros? Ya, todas estas acciones que desempeñaron un papel muy importante sobre la famosa Compañía de Jesús, que fue fundada por San Ignacio de Loyola y también el Concilio de Trento. Hasta ahí, nosotros vamos a darnos cuenta que la Compañía de Jesús fue fundada aproximadamente en el año 1534, exactamente. Se fundó esta nueva orden religiosa, como lo vemos aquí, en esta partecita de aquí. 1534, ¿no es cierto? Vamos, entonces nosotros teníamos que esta iglesia en sí mantiene una fe muy firme. A esto también surge dentro de la Contrarreforma el Concilio de Trento. ¿Qué era el Concilio de Trento? El Concilio de Trento era una asamblea que estaba integrada ¿por quiénes? Por altos dignatarios y tecnólogos católicos. Se llama así Trento porque ellos se reúnen en Trento, Italia, entre los años 1545 y 1563. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacerle frente a la reforma protestante. Como estamos viendo aquí, el Concilio de Trento, una asamblea sumamente grande. Ahí se discuten, dentro de esta asamblea se empiezan a discutir todos los temas relacionados con los dogmas de la fe, así también como las disciplinas eclesiásticas. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Ya, perfecto. Avanzamos, señor. La ilustración, vamos con la ilustración. Vamos con la ilustración. Sí, listo, pero que quede compartir pantalla. Ahí sí. No le tenemos al señor Burgos. Sí, está con... ya, en un momento. Ya lo vi. Ya, es que yo estoy con... Ya. Sí, señor Burgos, me confundí con el señor Burgos de primero. Ya, vamos, señor Burgos. Bueno, ya con todos, que yo soy el señor Cárdenas y vamos a hablar sobre la ilustración, la base intelectual de la modernidad. Trabajo conjuntamente con Burgos Andrés y él les va a hablar unas partes de lo que es la ilustración. Alce la voz, mijo, alcen la voz, por favor, que no se está escuchando bien. Ya. Fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, que tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XX. Es también conocido como iluminismo porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano.
Entre las características que se puede destacar son: se difundió entre la burguesía y sectores de la aristocracia, se consideraba el pensamiento racional como la única forma de acceder al conocimiento verdadero, y cuestionó la monarquía absoluta y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Entre sus antecedentes vale la pena destacar que fue una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber. La difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron un importante desarrollo en el siglo XVII fueron el empirismo y el racionalismo. La necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que la religión y los gobiernos no podían explicar. A continuación, mi compañero. Voy a hablarles sobre unas de las causas de la Ilustración. Este movimiento trajo consigo el inicio de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, el nacimiento del capitalismo y un cambio en el arte barroco y el arte neoclásico. En este prevalece la razón y la experiencia sobre la emoción, y para la Ilustración todo conocimiento humano parte del concepto ya hablado de la emoción. De las consecuencias de un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad, su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absoluta, la difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente y de la idea de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los criollos americanos. Sobre las épocas de su origen, se desarrolló en Europa en el siglo XIII, XVIII, aunque surgió en Inglaterra. En Francia fue donde este tuvo mayor importancia y cobró un mayor impacto, y se centró en la razón humana y su capacidad de investigar y conocer la naturaleza a través de la observación y la experimentación. Muchas gracias. Ya, no le retire, por favor, regrésele. Vamos a ponerle al principio. Déjeme verle, ya. Ahí, exacto. Verá, nosotros, el señor Burgos topó un tema chiquitito ahí, donde dice, sí, la Ilustración fue un movimiento que surgió aproximadamente en el siglo XVIII. Surge en base al absolutismo. ¿Qué era el absolutismo? Es decir, cuando el gobierno estaba representado por un monarca y este tenía el control absoluto de todo. Es decir, él tenía en sus manos, por decirlo así, todos los poderes, ¿no es cierto? Él mismo era quien gobernaba, él mismo era quien elaboraba las leyes y asimismo era quien las sancionaba. Entonces, con esto nace esto de la Ilustración. La Ilustración cuenta con máximos representantes. Estos representantes fue Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Tomarame nota. Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Entonces nosotros vamos a empezar diciendo que Montesquieu es una figura muy importante. ¿Por qué? Porque él es autor de una obra famosísima, El espíritu de las leyes. ¿Qué hace dentro de esta obra? En esta obra él lo que hace es atacar al régimen absolutista. Del absolutismo se desata la Ilustración. Montesquieu critica en su obra el régimen absolutista, pues que él sostiene, escúchame bien, él sostiene que el despotismo ocurre porque el poder se encuentra centrado dentro de un solo hombre. Todos los poderes se encuentran centrados dentro de un solo hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando él dice esto, no es cierto? Montesquieu, al ver esta situación, él entonces propone y se da la división de los poderes del Estado en legislativa, ejecutiva
y social, de tal manera que ya no todo esté concentrado dentro de la monarquía, es decir, dentro del rey, sino que se empiece a delegar funciones. Por eso decimos que Montesquieu, se dice que Montesquieu tuvo una gran influencia, demasiado poderosa, dentro de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa gira en torno a estas tres cosas muy importantes. Vamos. Luego tenemos también un representante importante al señor Rousseau. El señor Rousseau, escucharáme bien, el señor Rousseau se hizo famoso con su obra El contrato social. ¿En qué consiste esta obra del contrato social? Esta es netamente de carácter político. En esta nosotros vamos a decir que él expone una teoría donde dice que todos los hombres deben ser iguales ante la ley y que todo, específicamente la soberanía o el poder político, radicará netamente dentro del pueblo. Hasta ahí, estamos claros. Por eso él dice que la sociedad surge netamente de un pacto. A Montesquieu. Ya, entonces, ¿estamos claros con Rousseau? ¿Sí? Perfecto. Vamos. Otro personaje importante que tenemos también es considerado como uno de los personajes que influyó dentro del pensamiento europeo. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Dígame, señor Burgos. Dice, ¿nos podría repetir otra vez? Es que su pantalla se congeló y se puso negra. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde hay que repetir? Desde el inicio del último personaje que iba a mencionar. De Voltaire. ¿Sí? Voltaire. Perfecto. Yo decía que Voltaire en sus dos obras lo que hace es emitir una fuerte crítica contra ¿quiénes? Contra el clero, es decir, contra la iglesia, pero también lo hace contra ¿quién? Contra la monarquía. Hasta ahí, ¿estamos claros? Él fue un crítico, utilizó mucho lo que es la ironía y se dice que esta persona tuvo gran importancia dentro del pensamiento filosófico europeo. Ya le dije, sus dos obras más importantes o las más representativas encontramos que son las cartas inglesas y el ensayo sobre las costumbres. Hasta ahí, ¿estamos claros? Por favor, dudas, inquietudes, preguntas. ¿No? Burgos, dígame. Dicen para notificarle que ya quedan 10 minutos para que se termine la clase. Ya, con esto terminamos. Verán, nosotros vamos a decir algo sumamente importantísimo. ¿Y qué vamos a decir también? Que dentro de la ilustración también surgió algo muy importante, que es la llamada enciclopedia. Esta enciclopedia, escucharáme bien, esta enciclopedia era específicamente un diccionario que se encontraba compuesto por 28 volúmenes. Exactamente compuesto por 28 volúmenes, ¿no es cierto? Que se empiezan a publicar a partir del año 1751. Lo que hace en sí es recoger todos los pensamientos que son en base a la ciencia. Esta enciclopedia está dirigida por el señor Diderot y de Alembert. Son los máximos representantes de la enciclopedia. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Lisa, ¿en qué año comenzó a salir la enciclopedia? ¿En qué año qué? Comenzó a ser publicada la enciclopedia. En el año 1751. Entonces nosotros vamos a decir que la enciclopedia en sí albergaba o sostenía todos los avances de la ciencia. Hasta ahí. ¿Claros? ¿Sí?
¿Dudas, preguntas, inquietudes? No. ¿No? Dicen, Por favor, dígame. Sígame, señor Burgo. y con las exposiciones que vayan así dando cada uno de los compañeros aquí, hay que registrar la información en nuestro cuaderno. Claro, usted lógicamente tendrá que armar, sus compañeros deben tener ya construido los mapas conceptuales de las exposiciones que acabaron de dar. Ya, más o menos le explico, le pongo un ejemplo. Observe, por favor, le pongo un ejemplo. Esto trabajé con el otro curso. Mire, por ejemplo, vamos a hacerlo así, mire, por ejemplo, estamos aquí, ¿no es cierto? Vea. Entonces hemos empezado hablando de vamos a hablar de la ilustración. Mire, lo que le acabé de decir. Los personajes más importantes, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Mire cómo lo hice. Entonces, mire, las obras de Montesquieu, lo que hizo Voltaire, lo que le acabo de nombrar sobre la enciclopedia y lo que hizo Rousseau. Mire. Simple, vean, no hay para qué complicarse. Mire, rapidito, es de todo lo que ahorita hablamos. Vean, sencillito y no hay más. Y de la misma manera, ¿sí? ¿Estamos claros? Listo, dudas, preguntas, inquietudes, ¿no? Entonces, dado todas las indicaciones, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy.